feriado, por lo tanto, tiene que haber sido importante. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a la audiencia también. Gracias por la invitación. Y yo creo que muchos no asocian y no le prestan importancia, no le prestan atención, porque creo que fueron formados con una concepción de una imposición de la historia de una manera tal que no sigue una línea racional. A través de la escuela, ¿no? A través de la escuela y el liceo. Claro, y enseñar la historia como un anacronismo, es decir, ubicando hechos y situaciones en momentos que no ocurrieron y conceptualizando situaciones que no fueron tales. Entonces, por ejemplo, festejamos la independencia del Uruguay antes que la Constitución, ¿no? O sea que fuimos libres antes de haber nacido, es inexplicable. Y en realidad no, estamos festejando a destiempo, algo que no. El Uruguay es Uruguay a partir de 1830, de ese 18 de julio, como decías vos. Y fíjate qué cosa, ¿no? Porque el 18 de julio de 1830 había Uruguay y uruguayos. Sin embargo, el día anterior lo que había era habitante de una de las provincias, la provincia oriental, éramos argentinos, o sea que de un día al otro pasamos de ser argentinos a ser uruguayos, pero claro, ya había una trama que se venía pergeñando tiempo atrás, que no es lo mismo que decir que fue la coronación el resultado de un proceso de lucha por la independencia. La Convención Preliminar de Paz, que es algo que mucha gente no conoce, que tal vez escucharon hablar, fue lo que al fin y al cabo terminó definiendo el futuro del Uruguay como país independiente, como Estado independiente. Claro, ahora, ¿por qué llega la Convención Preliminar de Paz de 1828? ¿No? Llega en un territorio que era una provincia argentina. De hecho, el Congreso de Tucumán, que se celebró hace poquito, fecha patria argentina, ¿no? El 9 de julio, establece la proclamación y la independencia de todas las provincias unidas del Río de la Plata respecto del Imperio de España y de cualquier otro imperio. Acá hay unas rispideces entre la Liga Federal, que en ese momento nucleaba Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia propiamente, pero estamos dentro de ese paquete que se independiza, ¿no? Para los más artiguistas tomarán un documento en 1815 que ya éramos independientes, pero se concebía de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Brasil no quiere perder pie porque tenía sendos intereses en nuestra provincia, se mete acá, se genera ese gobierno de la Cisplatina entre el 17 y el 28 con algunos alternados en el medio por producto de las revoluciones. De hecho, en 1825 la Cruzada Libertadora, ¿no? Aquella que se lleva adelante el 19 de abril, derrota al ejército brasilero. Unos días después, unos meses después, en agosto, se proclama la independencia, una independencia que dice en el artículo 1, declárese libre e independiente del imperio de, y ahí detalla los imperios, la monarquía, y en el artículo 2, la reincorporación de esta provincia a las demás provincias del mismo nombre. ¿A quién? A la Argentina que se había proclamado en el Congreso de Tucumán de 1816. ¿Qué pasa? Inmediatamente los brasileños, que no quieren tener esa pérdida tan importante, bueno, vuelve nuevamente a la revolución, a querer combatir en este territorio, y acá entra Inglaterra. Una Inglaterra que siente que está perdiendo en función de sus habitantes que tenían ganado en el Uruguay, que tenían territorio en el Uruguay, pero que también Inglaterra, de acuerdo a la ley de navegación, de un acta de navegación, le convenía que el Uruguay fuera un país independiente, porque así el río Uruguay iba a ser un límite entre dos países y a ellos les iba a permitir negociar porque iba a ser un agua internacional. Entonces, ingresando por el Río de la Plata, subir hasta el Mato Grosso y del Mato Grosso volver. Ellos creían que era navegable. Ellos creían que era navegable. No conocían el Ayuí, ¿viste? Qué falta de conocimiento, cómo juega, ¿no? El conocimiento geográfico. Claro, ellos entrar por el Mato Grosso, por la zona de la selva, era complicadísimo, además de que le robaban. Entonces querían hacer esto. Por eso es que ellos se meten y meten su cuchara. Ahora, ¿qué pasa? Agarran a una Brasil debilitada, ya ahora era Brasil, no era el Imperio de Portugal, porque tenía problemas con los movimientos secesionistas de Río Grande. Agarran una Argentina también con enfrentamientos, entonces con Pedro I no tienen problema, transan la negociación. Con Dorrego se complicó un poco, pero los ingleses le meten los barcos a la Marina de Guerra apuntando con sus cañones y Dorrego entendió la subjetividad inmediatamente y acepta ceder a esta provincia, y ahí en esa Convención Preliminar de Paz se acuerda que va a ser un país, cuáles son los límites de ese país, que ese país va a tener que ser una república, por lo tanto va a tener que tener división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con independencia entre los mismos y una constitución. Y ahí es que la Convención Preliminar de Paz avanza hacia la formación de la Constitución, que se va a jurar en el 30, y que se saca las apuradas, y que como cualquier gurí del liceo cuando tiene que hacer un trabajo a las apuradas,
cae muchas veces en la debilidad del recorte y pegue. Y la Constitución de 1830 fue un recorte y pegue de la chilena, de la española, de la francesa, mete elementos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de la Constitución francesa del 91, del 93, de la Constitución norteamericana. Entonces, analizamos la Constitución de 1830. ¿Cómo es en cuanto a texto dogmático, con leyes y con una conformación de Carta Magna Internacional? Excelente. Aplicada al Uruguay, un desastre. ¿Por qué? Porque la Constitución promulga lo que sería en la casa de nosotros el cuerpo normativo y las leyes de cómo nos regimos en mi casa, que es diferente a la casa de al lado. Y la casa Uruguay era diferente a la casa Europa, era diferente a Francia, era diferente a Chile, era diferente a Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una Constitución que ni siquiera la leían ni la comprendían los propios uruguayos. Era más aplicable a Montevideo, en todo Era caso, más aplicable a Montevideo. De hecho, dice la Constitución, la República Oriental del Uruguay es la asociación de todos los ciudadanos unidos en su territorio. Ahora, dejaba por fuera al 97% de la población, por ejemplo, de la participación electoral, porque eran mujeres, eran pobres, eran soldados, eran negros que no sabían leer y escribir y que no tenían determinado capital. Entonces, esa Constitución daba la posibilidad de participar en la vida democrática al 3% de la población, no preveía la existencia de los partidos políticos, por eso que las confrontaciones acá se dieron en el terreno de la confrontación armamentística, y no reflejaba la realidad del país. Entonces, tenía muchos vicios que, claro, debieron ser corregidos con el tiempo. Allí es que surge, me voy un poquito para atrás, en la Convención Preliminar de Paz, ¿quiénes de la banda oriental participan? ¿Alguien fue a Río de Janeiro? ¿Alguien estuvo presente? Sí, estuvieron presentes, entre ellos, por ejemplo, García de Zúñiga, que es uno de los redactores después de la Constitución. De hecho, un texto de la Convención Preliminar de Paz, que originalmente fue escrito en portugués, ¿no? Se establecen los acuerdos y las decisiones en portugués. Ahí ves lo escasa de nuestra participación, porque de hecho, ¿quién podría ir por nosotros? Nosotros veníamos de resolver ciertos problemas. Acá empezó el proceso revolucionario en 1810 con una primera Junta de Mayo de carácter masona de la logia Lautaro, que después mutó en la logia Unión Argentina, con Mariano Moreno y con otros que en su momento apoyaron y fueron impulsores de Artigas, pero hubo una fragmentación con otra logia, que es la Logia Independencia, que tiene en ese momento a San Martín. Entonces los derroteros de Artigas tuvieron que ver con confrontaciones masónicas acá. Por lo tanto, cuando llega el momento de ir a la Convención Preliminar de Paz y a resolverlo, en realidad son muchos de las logias, diferentes logias, los que van a dar la discusión ahí. O sea que con esto podemos meter un titular también, República Oriental del Uruguay, un invento de Ponsonby y de la masonería. Muchas veces, y sin buscar entrar en algún tipo de rispideces con quienes defienden a rajatabla la historia tal como fue contada por muchos libros y como nos contaron en la escuela y en el liceo, pero Salto tiene la particularidad de que, por ejemplo, este 18 de julio, este próximo jueves, el acto protocolar se realiza en Plaza Artigas. Y junto con el acto protocolar se realiza una entrega de ofrendas florales, una colocación de ofrendas florales, al pie del monumento de Artigas, que es bueno aclarar, nada tuvo que ver con esa parte del proceso y de la formación de un Estado independiente, porque ni siquiera era parte de su ideal. Exacto. Artigas lo que quería era una provincia que tuviera un carácter de expansión, por eso cuando habló de los pueblos libres, que se incorporaba Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, porque tenía una concepción de un federalismo que cuanto más grandes seamos, mejor íbamos a poder afrontar la negociación y las propias relaciones económicas. Yo he sido gran cuestionador de la figura de Artigas, pero Artigas tenía un pensamiento económico muy similar al de Juan Bautista Colbert, uno de los principales mercantilistas franceses que llevó a que el imperio de los reyes de Francia se desarrollara. Después lo lapidó Luis XVI, pero con Luis XIV creció, y esa era su concepción. Incluso tenía confrontamientos cuando se jura el acta en 1816, el acta de Tucumán. Artigas confrontaba porque quería mayor autonomía y no quería adherir a eso, pero aún así mismo quería sí generar esa independencia, la cual él no visualizaba como un país, lo visualizaba como una provincia unido a las demás provincias. Lo que sale resultando en 1830 no es lo que Artigas quería. Tanto así que Artigas, enterado de esto, de hecho le hace llegar la invitación de que
se venga para el Uruguay. Él estaba exiliado en Paraguay. Él estaba exiliado en Paraguay, decisión que él había tomado y que había sido muy bien acogida y que había servido hasta los últimos años prácticamente de su vida al ejército paraguayo, de un Gaspar Rodríguez de Francia que él había rechazado en su momento, pero que después sigue, y a la muerte de Francia sigue con López. Entonces esa Artigas no quiso venir. De hecho, yo creo que no hay aberración más grande que haber repatriado los restos de Artigas a este territorio, a un Uruguay que no fue lo que él quería, que no fue lo que él luchó, y que pensando en términos de viabilidad, pensando en términos de Mercosur, hasta donde no tenía razón Artigas con esa idea de ser una provincia. Si nosotros miramos el mapa de Argentina, ahora que muestra mucho por las condiciones climáticas y los fenómenos atmosféricos, si lo miramos al mapa sin distinguir el Uruguay es una provincia chiquitita de la Argentina, ¿no? O sea que hasta geográficamente no deberíamos habernos desprendido de la Argentina. Pero bueno, se generó así por circunstancias históricas, porque metió la cola la Marina inglesa, la Marina británica. Lord Ponsonby acá andaba pagando el destierro de haber sido el amante de la esposa del rey Enrique IV. Después, bueno, lo reintegran nuevamente porque cumple tan bien los deberes que le dice al rey: he creado un país y podrá hacer de usted de él como usted quiera. Y eso le permite volver a Inglaterra. Lord Ponsonby, creador de Bélgica también, exacto, ¿no? Estamos creador hermanados de forma indirecta. Entonces, había una columna en Brecha que se llamaba Experimento Ponsonby, donde hablaban de Uruguay, y somos eso. Somos un país que nace tan apurado que no tiene un nombre concreto. República Oriental del Uruguay es la descripción jurídica administrativa, somos una república, con lo que eso conlleva, ¿no? División de poder, independencia, constitución, que está al oriente del río Uruguay. El nombre no lo tenemos todavía. Por eso un tiempo en la cédula éramos orientales, ahora somos uruguayos. Hay muchas cuestiones de indefinición todavía de nuestra identidad. Lo que no quita que sí fue una fecha importante entonces. 18 de julio, 1830, tuvimos nuestra primera constitución y de alguna forma ahí sí nacimos como país, en el marco normativo. Sí, ahí sí, no hay duda que nacimos como país, con una población en Montevideo que el 50% era inmigrantes, después sí fueron naciendo uruguayos y sí fuimos construyendo con el tiempo nuestra identidad. Yo creo que hoy podemos desprendernos de esa cuestión del artiguismo como tal, porque Artigas no peleó por esto, ya lo dijimos, y ver que efectivamente hemos generado elementos identitarios como uruguayos, que pasan mucho más que tomar mate y comer torta frita y el candombe, ¿no? Yo creo que tenemos cosas más fuertes que nos consolidan como uruguayos. Hoy tenemos un elemento aglutinador que no precisa que sea una figura inventada, también por la masonería, por Máximo Santo, quien le sucedió al coronel Latorre en la presidencia, y entendió que para terminar con los enfrentamientos que teníamos como uruguayos entre blancos y colores, había que buscar una figura anterior a ellos dos, unificadora, y esa figura fue Artigas. Lo que no quiere decir que tengamos mucho que aprender de lo que fue el papel de Artigas. Claro que dejó mucho y a nivel ideológico dejó mucho, pero las cosas en su lugar para evitar los anacronismos. Artigas no tiene nada que ver con la Constitución del 18 de julio, no fue por lo que peleó, ahora sí fue eso lo que, por la vía de los hechos, dio nuestro surgimiento como país. José, muchas gracias como siempre por tomarte estos minutos para estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, siempre bailando con la más fea. Bueno, pero es necesario plantear este tipo de situaciones. Y es necesario bailarlas también. Exacto. Vamos a ver qué dice Víctor Hugo sobre este tipo de cosas. Seguramente tiene una mañana. visión que creo que no comparte mucho. Algún comentario hará. Nosotros nos vamos despidiendo, diciéndoles ahora sí hasta dentro de 15 días. Jueves próximo no estaremos por aquí porque es feriado y es no laborable, por lo tanto nos vamos a obligar a los compañeros a trabajar, agradeciéndoles a ustedes por la preferencia y a Máximo San Martín, a todo el equipo, a Martín, a Tatiana, que me asesoran y me visten y que lo pueden hacer contigo también, recordando con horario extendido de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche, es horario corrido, pueden ir a cualquier hora y pueden no solamente salir con pilchas nuevas, muy buenas promociones para este fin de semana, Día del Padre, así que darse una vueltita por allí, sino también bien asesorados y bien vestidos. Será hasta dentro de 15 días. Una buena semana.